Adelante, ya estamos en vivo. Ok, hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Es un placer tenerlos con nosotros en estas sesiones de los martes, como ya es habitual en el Centro Internacional de Formación Científico y Profesional. Pues como ustedes saben, nos estamos reuniendo todos los martes en punto de las 7 de la noche para tratar diversos temas de la enfermería. Temas importantes que sin duda nos ayudarán para continuar en este crecimiento de la profesión. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Sí quisiera pedirles a todos me apoyen muchísimo teniendo sus micrófonos apagados, por favor, para pues en un momento más que presente al ponente del día de hoy, bueno, pues no tengamos esta interrupción. Ok, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio. Voy a dar algunos anuncios antes de entrar de lleno a nuestro tema. Y bueno, ok. Pues como ustedes saben, este día de hoy está destinado a un mes que nosotros desde el centro y las organizaciones que lo acompañan, pues estamos conmemorando en febrero el mes de la literacidad en enfermería. En esta ocasión, pues nos toca llevar a cabo este programa a través del Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica. Comunicar para... Y bueno, pues también agradecemos a las organizaciones, colegas, hermanas que participan también como parte de este programa, que es la Asociación Mexicana de Educación, la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica. Pues vamos a dar inicio. Quisiera comentarles, muchos de ustedes ya lo sabían, algunos otros invitados que tenemos en esta ocasión. Durante el mes de febrero nosotros estamos organizando este curso a la escritura literaria de enfermería. No sé si me pudieran apoyar sus micrófonos, por favor. Hay que apagarlos para que los demás podamos escuchar bien, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, como les decía, este mes vamos a hablar de un aspecto muy interesante en enfermería, como lo es la escritura literaria. Tan es así que durante estos 4 martes del mes de febrero, vamos a tener diferentes sesiones, y por ahí un taller donde nos va a enseñar la creación del microcuento y microrelato, el recurso terapéutico en enfermería. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de la escritura literaria, el lado humano de los escritos de enfermería. Y bueno, antes de entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, quisiera mencionarles, para no salirme mucho del contexto, quisiera pedirle de favor a Marco si nos apoya con su micrófono. Por favor, Marco. Muchas gracias. Gracias. Ok, bueno. Por favor, para silenciar a Marco, porque no parece ser que no podemos
And I forgot to get her anything. Vamos a He continuar. isn't happy. Sí. No se distraigan mucho. Mire, quisiera mencionarles que nosotros estamos organizando un diplomado en metodología y estadística para el mes de marzo. Vamos a tener, este diplomado está conformado por 5 módulos y bueno, pues es importante que quien guste participar puede llamar al teléfono que aparece aquí en la pantalla, 55-3900-9678, para que pueda tener acceso a una beca. Entonces, está la invitación abierta, es un diplomado en metodología y estadística. Asimismo, también les vamos informando que para el mes de marzo tenemos programadas sesiones, ya estamos viendo las sesiones del mes de marzo a través de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, y tenemos temas muy interesantes seguramente para cada uno de ustedes. El martes 7 vamos a ver el tema de cómo vive la enfermería en el extranjero, el caso de Alemania. El martes 14 vamos a ver la sesión de ¿por qué enfermería debe de hacer una declaración de situación patrimonial? También es un tema que pues a todos nos preocupa, ¿verdad? Y tenemos seguramente muchas dudas. Martes 21, bueno, pues vamos a hablar del cuidado pedagógico, y el martes 28 de marzo vamos a tener nuestro conferencista que nos va a hablar de cómo enseñar el proceso de atención de enfermería en la universidad para un cuidado de calidad en hospitales de alta especialidad. Entonces, esos son los mensajes que tenemos para todos ustedes. Ojalá y se puedan animar a poder cursar alguna de nuestras actividades académicas que estamos llevando a cabo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues quisiera, Maestro Jesús, ¿ya andas por aquí? ¿Andas por aquí? Hola, And hola, the Liz. last one. My 10-year-old. Quisiera pedirles su apoyo para apagar sus micrófonos. Por favor, se oye mucho ruido. Por respeto a quienes estamos ya aquí en la sala, por favor. Exactamente, están interfiriendo con el tema. Apóyenos, por favor, para que podamos poner toda nuestra atención. Y bueno, en lo que va ingresando nuestro ponente del día de hoy, quisiera comentarles que tanto el centro como las organizaciones que conformamos esta comunidad de profesionales de enfermería interesados en diferentes temas de la enfermería, en esta ocasión nosotros conmemoramos el mes de febrero como mes de la literacidad en enfermería. Quisiera retomar que nosotros concebimos a la literacidad como aquellas prácticas sociales de lectura y escritura dentro de la disciplina de enfermería. ¿Sí? Entonces, para nosotros es muy importante poder tener relaciones interpersonales entre la comunidad de enfermería, tanto en México como en otras partes del mundo, a través de estas prácticas letradas, que nos van a permitir poder expresar nuestro lenguaje propio de la profesión. Entonces, en el año hay diversas fechas en donde se conmemoran cuestiones de este tipo, de este tema. Sin embargo, desde el centro, desde el colegio, nosotros trabajamos de manera muy activa en el mes de febrero. Este es el tema, debido a que el primer miércoles del mes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lectura en Voz Alta. Entonces nosotros quisimos retomar un poco de esa conmemoración para trabajar estos temas que son importantes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pues consideramos que podemos tener todavía áreas de oportunidad en cuanto a la escritura e incluso la lectura? No es fácil llevar estas prácticas de lectura en voz alta, mucho menos de escritura, llámese científica o en este sentido, o la literaria que vamos a ver el día de hoy. Entonces, nosotros por eso estamos trabajando para el fomento de estas prácticas, no solamente de la lectura, sino de la escritura. Entonces, bueno, pues ese es uno de los motivos por los cuales nosotros conmemoramos en febrero, ¿verdad? Mes de la literacidad en enfermería. Ahora bien,
vamos a tener, ahorita no sé si el ponente está por aquí, el maestro Jesús, ¿andas por aquí, maestro, para poderte presentar como se debe? Para hacer nuevos amigos, para enseñar, para crecer, siendo gigantes. Fernando Orozco, ¿nos puedes apoyar con tu micrófono, por favor? Fernando Orozco, apóyanos con tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Vamos a esperar un minuto en lo que nuestro invitado se conecta. Ok, bueno, pues ya me dice que ya está instalándose. Voy a ir presentando al ponente. Bueno, pues el día de hoy tenemos al maestro Jesús Soto Torres con nosotros. Él es titular de la línea de literacidad en el colegio. El maestro, me voy a permitir hablar un poco de su formación profesional. Él es maestro en docencia para la educación en letras clásicas por la UNAM. Es licenciado en letras clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras. El maestro también es miembro del comité de árbitros en la Revista Mexicana de Enfermería. Es corrector de estilo en español y es asesor en trabajos de enfermería en la línea de enfermería de la utilización del lenguaje en la comunicación oral. El maestro también ha participado en diferentes actividades académicas para la creación de cuentos, microcuentos, concursos, que bueno, más adelante les estaremos informando. Vamos a tener este tipo de actividades dentro del colegio y el centro. Y bueno, pues ahorita doy paso al maestro en lo que termina de hacer la instalación de su computadora. Fíjense que quisiera comentarles que hemos hecho algunas investigaciones, sondeos sobre la necesidad que se tiene en el ámbito de la enfermería para incursionar en la producción de textos literarios. Si bien hemos sabido durante mucho tiempo que es importante que nosotros como profesionales de enfermería podamos realizar investigación y concluir estos procesos de investigación con la creación de un manuscrito que será publicado en alguna revista de enfermería, tanto de México como de otros países. Sin embargo, la parte literaria, pues desde la formación no es un género en donde a nosotros pues nos estén enseñando, nos den las bases para poder hacer creaciones o producciones de este tipo de género, ¿no? Literarias, porque, bueno, pues se piensa que de acuerdo a nuestra profesión, es más relevante la creación de textos científicos académicos. Sin embargo, a partir de algunos años hemos visto la necesidad que tenemos de podernos expresar. Si somos una profesión humana, una profesión en donde pues tratamos con seres humanos, estamos muy, muy relacionados a esta parte humana y de los sentidos. Y qué mejor a través de la creación de los textos literarios podernos expresar y poder alcanzar nuestros objetivos desde el ámbito ya sea de la educación, ya sea en el ámbito comunitario, incluso también hospitalario. Y bueno, pues veíamos que hay un sinfín de publicaciones en relación a la producción de textos literarios en enfermería. Desafortunadamente en México no hay muchos de ellos, sobre todo hay más en lo que es Brasil, es donde más se publica sobre este tema. Y quisiera leerles un párrafo muy, muy pequeño de un artículo que se titula Literatura y Enfermería, Fuentes de Conocimiento. Y pues las autores es Ona Silva y Taka Ogiso. Ellos son enfermeras que viven en Sao Paulo. Entonces ya si a alguien le interesa más adelante, podemos mandarles la referencia bibliográfica. Bueno, pues ellos nos dicen que una profesión dedicada al bienestar humano y al mejoramiento social necesita cultivar, apreciar y producir conocimientos literarios que formen y expresen su carácter humanitario. Como profesión, la enfermería necesita definir su carácter humanitario y una cultura del cuidado, mediada por la literatura, en favor a su identidad profesional, cuya realidad está dominada por la tecnología, dirigida por la ciencia y orientada por la crisis. Y nos hacen una reflexión sobre varios autores que no solamente son de enfermería, sino también del área médica y que tienen otras actividades y son poetas, muchos de ellos.
y nos hacen una síntesis sobre la importancia de la literatura. Nos dicen que las enfermeras y los escritores siempre extraen de las mismas fuentes, es decir, el encuentro con las personas y sus imborrables historias y el uso hábil y competente de los sentidos. Entonces hacen una comparación entre los profesionales de enfermería y los poetas. Y la fuente de donde se basan para estas creaciones, pues es justo de los seres humanos, de los pacientes, de los usuarios, de los colegas. Y nos mencionan algunos aspectos importantes de la literatura y nos dicen que la literatura tiene una función de laboratorio porque las personas pueden inspirar una serie de historias que mezcladas con el tiempo forman relatos fascinantes. La literatura ofrece oportunidades para inspiraciones personales y también para apoyar. La literatura brinda oportunidades para la reflexión. Escribir un texto literario es terapéutico en sí mismo. El estudio de la literatura relacionada con la enfermería constituye un laboratorio propicio, provocador y hasta eventual apoyo a los enfermeros. También puede favorecer un movimiento para que los cursos de enfermería en su papel de educar a nivel de pregrado o posgrado puedan infundir una cultura y la literatura en el plan de estudios a través de conferencias y actividades literarias y de humanidades. Leer y escribir son hechos cotidianos, pone el rostro humano al contenido biopsicosocial y profundiza el significado intrínseco de la enfermería. Además, involucrarse en la literatura hace que los profesionales sean más formados con una visión más amplia, enriqueciendo sus vidas y prácticas. Todas las formas literarias son producciones importantes, ya sea poemas, biografías, ensayos, cuentos, microrelatos, novelas, artículos o relatos que abarcan todos los tiempos, culturas y naciones. Entonces, es realmente un tema muy bonito y justo lo que queremos es provocar en todos ustedes que puedan participar con nosotros para la creación de estas producciones literarias basadas en sus vidas, en sus experiencias, que de eso ya nos va a platicar el Maestro Jesús, que ya lo vi que anda por aquí. Entonces, bueno, pues siéntanse como en su casa. Algunos de ustedes se están incorporando, no nos conocen, algunos ya son personas que nos han seguido durante ya un tiempo. Y bueno, lo que queremos en este mes es que ustedes puedan disfrutar de este curso introductorio y que ustedes puedan empezar a escribir sobre el tema que ustedes quieran para los objetivos que ustedes quieran dentro de la profesión, pero más allá de eso, poder expresar sus sentimientos, que es otra de los objetivos de la escritura, ¿no? No queremos limitarnos a una escritura científica, que por ende, bueno, es muy importante y ya hay infinidad de cursos en estos temas, pero en esta ocasión el colegio quiere proponer que incursionemos en la creación de estos textos literarios. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, le doy paso al maestro Jesús Soto Torres, él ya está por aquí, ya me permití hablar un poco de tu formación, maestro, y bueno. Gracias. Ok. Gracias, gracias. ¿Ahí se escucha? ¿Sí me Sí, se escucha. escuchó? Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, incorporarse a esta charla. Efectivamente, vamos a hablar de lengua, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de escritura, de nuestra experiencia que tenemos trabajando con profesionales de enfermería. Ya llevamos bastante tiempo desde que la maestra Liz, el maestro Silvino me invitaron a participar con ellos en lo que empezó como un taller de redacción y de sintaxis y luego se fue transformando en otros talleres de corrección de estilo, de escritura. Fuimos observando y fueron observando todos los participantes pues la importancia y lo útil que es cultivar la escritura, no solo como una forma de expresión científica, de textos científicos, incluso como apuntaba la maestra Liz, una forma de expresión personal. Comenzamos a trabajar cuestiones de textos administrativos, cartas, nota de enfermería, reportes,
Y luego trabajamos textos científicos y nos fuimos dando cuenta a lo largo del trabajo, pues que había otras áreas también muy importantes para el profesional de enfermería, ¿no? Son no solo la producción científica, sino la parte personal. Y esto se potencializó y de ahí cuento un poquito, pongo en antecedentes un poquito el título y la razón de esta charla. Esto se potencializó durante la pandemia y el confinamiento, ¿no? Vino una época complicada para toda la población, doblemente o a lo mejor triplemente complicada para los profesionales de enfermería. Y en un curso que hicimos de redacción y de sintaxis, a mí se me ocurrió un ejercicio en el que, bueno, pues íbamos a revisar ortografía, íbamos a revisar consecución de tiempos, íbamos a revisar redacción, párrafo, coherencia. Y el ejercicio consistía en narrar un pequeño episodio del día, ¿no? Narrar un día de la vida cotidiana. El ejercicio, pues, resultó muy bueno en cuestión de redacción, pero el ejercicio resultó aún mejor porque extrapoló el talento creativo y literario de muchos de los que estaban en el curso y que externaron en gran medida ese día que les pedí narrar vivencias que pues sintieron en carne viva durante la pandemia. Y entonces los relatos que escribieron, algunos cortos, algunos largos, algunos desde el punto de vista anecdotario, algunos les dieron el tratamiento de cuento, es decir, alejándose un poquito de la historia, inventándose un personaje, y algunos de plano en esta cuestión de pues una evocación de lo que habían vivido, ¿no? Y los relatos, bueno, fueron sensacionales, no solo desde el punto de vista literario, creativo, incluso como bien apuntaba la maestra, se dio esta utilidad y esta función que tiene la escritura, que de repente no se tiene muy en cuenta, pero esta función catártica que tiene, ¿no? Muchos hicieron catarsis, muchos contaron cosas que confesaron después que no se atrevían a contar, muchos contaron cosas que nadie les preguntó y que estaban viviendo, y entonces sirvió de catarsis para contar en alguna medida los sentimientos. Y en otros casos sirvió para compartir experiencias. En ese ejercicio hicimos también una lectura que no estaba programada, pero se dio, y entonces fue súper interesante ver cómo alguien leía lo que había vivido y alguien levantaba la mano y compartía el sentimiento, y empezamos a desarrollar esta parte humana que tiene la literatura y que, bueno, es parte de su esencia, por algo es una de las artes, la literatura, porque tiene esta capacidad de expresar el sentimiento y el pensamiento humano. Entonces, voy a compartir una presentación para ir platicando un poco de esto. Sí se ve, maestro. Ahí se ve completo. Sí, está completo. Ok, la escritura literaria, el lado humano de los escritos de enfermería. ¿Por qué la titulamos así? Bueno, ya conté un poquito del antecedente. La denominamos la escritura literaria porque, bueno, hasta ese momento lo que habíamos nosotros desarrollado eran textos científicos. De hecho, los cursos que dábamos era con el objetivo de redactar texto científico, ya sea tesis, en algún momento dado tesina, artículos científicos para blog, artículos para publicar, revistas de enfermería especializadas. De hecho, dábamos en parte del curso dábamos elementos que tenían que contener estos textos. Llegamos a hablar de referencia bibliográfica, llegamos a hablar de argumentación, llegamos a hablar de premisas, llegamos a hablar de elementos de la retórica propia del discurso o del texto argumentativo. Sin embargo, nos dimos cuenta que no solo el profesional de enfermería tiene esa inquietud, sino que muchos tienen esta vena literaria, creativa,
que pues debía explotarse y que debía de fomentarse y que era muy bueno traer, dar a luz a ella, porque bueno, no solo de ciencia vive el hombre. Y aquí un poco, pues la formación que yo tengo, que ya comentó la maestra Liz, pues es la de la formación literaria. Hago un paréntesis, a mí cuando me invitaron a participar hace 5 o 6 años en el Instituto de Nutrición, en la revista de enfermería, pues yo veía textos científicos, textos de enfermería, tuve que empaparme de cosas, pero al final del día mi vena pues es la de la literatura, ¿no? La de la poesía, la del cuento, la del ensayo. Y viendo que con estos cursos podíamos encontrar un recoveco por donde meter yo pues mis inquietudes, decidimos darle esta particularidad e irnos a la redacción de textos literarios y no solamente la parte científica. De ahí la parte del título de esta charla, de escritura literaria. Ahora, ¿qué conocemos como literatura? ¿Por qué literaria? Porque vamos a conocer como literatura la parte de los textos que no arrojan un conocimiento científico, en este caso como tal, sino la parte de los textos que nos cuentan una historia, como una novela, un cuento, un microcuento, un relato, un anecdotario, incluso una autobiografía. Porque vamos a ver o vamos a explorar la literatura también a nivel de poesía. La poesía que no solamente es la poesía amorosa y la poesía subjetiva, sino que puede ser cualquier tema tratado en poesía, ¿no? Podemos hacer una narración poética. El teatro puede estar escrito en poesía. La poesía no solo es la poesía amorosa, sino puede ser la poesía de cualquier cosa, ¿no? La poesía es una forma de texto que nos ofrece la posibilidad también de contar no solo la intimidad como autores, sino también el mundo externo, ¿no? El mundo objetivo. Entonces decidimos hacer esto, por eso se llama escritura literaria, y el lado humano de los textos, esto de humano, pues nos vino aquí a la charla, porque efectivamente nos dimos cuenta que de repente con los compañeros, con sus colegas de enfermería, pues que están en esta cuestión del profesional de la salud, de repente se pierde la parte humana. Y de repente en algún momento hablamos de técnicas, de métodos, de lenguaje científico, de lenguaje técnico, de lenguaje cotidiano, y no hablamos de esta parte humana que durante este ejercicio, durante esta pandemia, afloró, salió en todos estos textos. Y bueno, a lo mejor va a sonar un poco fuera de lugar, pero nos dimos cuenta que dentro de los profesionales de enfermería también hay seres humanos, como los hay dentro de todos los profesionales, de todas las personas que ejercemos una profesión. Y aparte, y en parte, pues esa carga, ese humanismo que tenemos, pues está oculto, ¿no? Bueno, esa es la razón por la que llamamos a esta charla la escritura literaria, y en ese sentido nos referimos a los textos humanos, la parte humana de la enfermería, no la parte científica. No vamos a hablar de cateterismo, no vamos a hablar de nota de enfermería, no vamos a hablar de nada de eso, sino de la parte literaria, de la parte humana, cómo expresamos la parte humana en lo literario. Decía yo que esto tuvo un inicio en la pandemia. Ahí nos surgió la idea de abrir estos talleres, de abrir estas conversaciones, porque bueno, muchas veces leíamos en las redes este letrero que me gustó mucho. El personal de enfermería, si el personal de enfermería son las y los auténticas heroínas y héroes, ¿no? Entonces muchas veces se dijo eso y se reconoció al personal de enfermería, y por ahí se dieron charlas y a lo mejor dieron alguna cuestión política, social, reconocimientos, y bien, pues ese es se reconoció la importancia y los héroes del personal de enfermería. Pero, ¿y de la parte humana? ¿Y de lo que vivían, de lo que sentía el personal de enfermería? ¿De lo que enfrentaban del lado humano cuando llegaban a trabajar? ¿De lo que enfrentaba el personal de enfermería como seres humanos que también estuvieron expuestos, más que nosotros, más que la gente normal, a estas cuestiones de la pandemia?
pues se quedó creo que un poco de lado, y en esos talleres pues salió a la luz pública. Bueno, no más que a la luz pública, salió lo pudimos exteriorizar. Ahora, en esta charla, bueno, compartiendo un poco la experiencia, en este taller nos dimos cuenta, nos percatamos que esta redacción de textos, esta creación literaria, que repito, sirvió de catarsis, pues se dio en 3 planos muy interesantes y que nos llevaron a promover todo esto. Hubo algunos de los estudiantes, de los que participaron en el curso, que desarrollaron historias muy interesantes desde el lado profesional. Nos contaron, redactaron, escribieron, nos compartieron cómo vivieron la cuestión del confinamiento, de la pandemia, cómo lo vivieron en los hospitales, cómo a través de anécdotas contaron cómo fue para ellos enfrentarse a algo que estaba desconocido, enfrentarse con los pacientes que estaban solos, enfrentarse con una organización que comenzaba, enfrentarse con todo eso, ¿no? Hubo una narración de un chico, un enfermero muy interesante, ¿no? Que narraba cómo el centro donde estuvo él estaba custodiado por la Guardia Nacional, entonces por soldados, por gente de la Guardia Nacional, y llegar a su centro de trabajo y ver entubada la entrada y ver personal con armas afuera, y eso era muy impactante para él, ¿no? Y lo contó, ¿no? Entonces, muchos de estos textos nos narraron la parte de cómo se vivió profesionalmente esto. Hubo otra parte que también se narró y que, como decía yo, estaba por ahí oculta, que fue cómo el mismo personal de enfermería vivió. Ya vimos cómo en el centro de trabajo, pero luego vino la parte de en casa. También hubo anécdotas y escritos muy interesantes y algunos muy conmovedores de cómo se llevó esto en casa. Contaban cómo ya habían salido del trabajo y el llegar a casa, ¿no? El trato con la familia, el haber trabajado en un centro COVID y luego llegar a casa y prácticamente desnudarse en la entrada, desinfectarse y evitar contacto a veces y aislarse, y contaron esta parte, ¿no? También cómo la vivieron, y cómo fue realmente difícil. Algunos de ellos resaltaban en sus historias que fue incluso más difícil que la misma vida laboral, porque bueno, contaban, había un microrelato de algún chico, contaba que bueno, en el hospital pues llegabas, trabajabas, y muchas veces vas a tu casa a encontrar pues un refugio, una salida, un punto y aparte a lo que estoy haciendo. Sin embargo, llegabas y te enfrentabas a esta otra parte, ¿no? Y por último, bueno, pues también hubo textos donde ya se hablaba de la vida personal. Bueno, esto es lo que ocurre en mi centro de trabajo y cómo lo vivo. Esto es lo que ocurre en mi familia y cómo lo viví. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Qué pasa conmigo cuando me detengo al espejo, cuando respiro o cuando estaba a solas? ¿Qué sentía yo de todo esto, no? Les decía yo, esto surgió a raíz de lo que se vivió del confinamiento. Sin embargo, cuando lo discutimos con la maestra Liz, con otros colegas, pues nos dimos cuenta que no solo es privativo de la pandemia y del confinamiento, ¿no? Sino que es una situación que se vive todos los días, no solo en el ámbito de enfermería, sino en otras muchas profesiones. Y observamos en la literatura una herramienta, un vehículo muy eficaz para contar todas esas vivencias, ¿no? Es una fuente, al final del día, una fuente creativa, una fuente de historias, y que, como ya vimos, merecen y deben ser contadas, ¿no? Algunos en algún cuento breve, otros en un microrelato, otros en una anécdota. Y no solo descubrimos que servía también para la parte de catarsis, sino que también incluso para la vida profesional. Cuando terminamos de hacer el curso y muchos de estos alumnos observaron su cuento publicado en un blog, o su narración, incluso con un seudónimo, había una especie de sentimiento muy emotivo en ellos de saber que habían logrado compartir eso, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, como decía la maestra en la introducción, nos alejamos de la parte científica. Válgame la expresión, no solo de enfermería vive el enfermero y la enfermera, también vivimos de otras cosas, o viven de otras cosas, y es muy
útil expresarlas, ¿no? Entonces decidimos trabajar este tipo de textos, trabajar este tipo de relatos, trabajar este tipo de cuestiones y bueno, pues vimos que había un público interesante y ávido de expresar todas estas vivencias, ¿no? Sin embargo, bueno, hay ciertas cuestiones que debemos de hablar también y que en ninguna medida quieren alejar al público, sino que hay cuestiones que son interesantes y que son dignas de tratar, ¿no? Eh, ¿Cómo escribirlas, no? Me imagino que en el momento que charlamos, muchos de ustedes estarán pensando en, no, pues sí, tengo yo cantidad de anécdotas, es más, lo que le contaron, profesor, en esos cuentos es poco. Yo tengo aquí hasta para escribir la enciclopedia de lo que viví, ¿no? O tengo aquí para escribir toda una obra literaria. Me está preguntando a la jefa. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, pues ya que tenemos la fuente de inspiración, ya que tenemos estas historias que nos nutren para ser contadas, pues hay que contarlas, ¿no? Hay que contarlas, hay que escribirlas. Sin embargo, muchas veces cuando comenzamos a escribir, pues nos encontramos con ciertos obstáculos, con cierta reticencia para escribir, incluso con cierto miedo a escribir, ¿no? No solo cuando escribimos textos científicos, escribimos literatura, hasta cuando escribimos una carta, de repente entramos en cierto pánico de cómo vamos a escribir o cómo empiezo a escribir, ¿no? Sí, profesor, como usted dice, yo tengo muchas anécdotas, yo tengo muchos relatos, yo quiero escribirlas, y entonces muchos llegamos y a lo mejor nos sentamos en la computadora y como el profesor dijo que escribiéramos, pues vamos a escribir, ¿no? Sin embargo, pues nos enfrentamos a distintas situaciones que a veces nos impiden escribir y que en esta charla y en estos cursos tratamos de erradicar, ¿no? Generalmente, bueno, pues vamos a escribir y hay un cierto miedo a escribir. Y entonces cuando ya vamos a escribir, porque el profesor dio la charla y la verdad me emocionó bastante y ahora quiero escribir, nos sentamos en la computadora y cuando vamos a teclear es, ¿qué voy a teclear? ¿Cómo lo voy a teclear? ¿Por dónde empiezo a contar? ¿Qué cuento? Si escribo bien, no escribo bien, les va a gustar, no les va a gustar, ya no me gustó. Y entonces empezamos con una serie a veces de situaciones que nos dificultan la escritura, ¿no? Por ejemplo, un miedo a escribir, ¿no? No soy bueno, no, realmente no está bien, no, ni siquiera va a pegar, no me van a leer, no tengo talento, ¿no? Y bueno, pues de entrada hay que arriesgarnos a escribir y quitarnos ese miedo para poder escribir. A veces caemos en, no, ves que profesor, sí está muy bonito lo que usted dice de escribir, pero yo no tengo tiempo. Tengo 3 turnos, tengo 4 hijos, no tengo tiempo, o hago tareas, o cubro los turnos, o cubro la guardia, y no, yo no tengo tiempo para estar escribiendo esas cosas, ¿no? Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. A veces somos muy críticos con nosotros con nosotros mismos, ¿no? No, esto no sirve, no, escribí muy mal, no, la verdad no. Hay casos de alumnos que escriben muy bien y que archivan sus textos y no los sacan por miedo a la crítica o porque alguna vez le dieron a leer a alguien un texto y les hizo el feo y entonces se sintieron mal y entonces lo arrumbaron, ¿no? Y conocimos alumnos en los cursos que incluso escribían cuentos y poesías. Y cuando les pregunté, oiga, ¿usted ya lo publicó? No, son para mí. ¿Y por qué son para usted? ¿Por qué no las comparte? ¿Por qué no nos comparte ese sentimiento que a lo mejor es idéntico al que otra persona está padeciendo o está sufriendo o está viviendo? No, mejor aquí. Y bueno, muchas veces ese miedo, crítica o esa autocensura que hacemos nosotros mismos de nuestros textos, ¿no? Hay otro impedimento, otra situación que no es que sea impedimento, más bien que nosotros ponemos como impedimento para escribir, pues que es el desconocimiento de la lengua, ¿no? No. Alguna vez entregué una carta, me corrigieron acentos, me corrigieron ortografía, me corrigieron todo esto, y no, yo para escribir no sirvo, ¿no? O a lo mejor presenté una tesis algún día y me la rayonaron toda y entonces decidí, es más, ni me titulé, profesor, la guardé en un cajón y no salió. O a lo mejor me pidieron un proyecto y entonces ese proyecto, imagínense, si me pidieron un proyecto y entonces lo escribí, me lo rayonearon y me dijeron que no, ¿usted cree que yo les voy a compartir un escrito muy personal o un escrito de alguna anécdota? No, olvídelo. Pues no, hay que hacerlo.
Y bueno, nos encontramos aquí la diferencia, algo que vamos a hablar, que es la diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita, que es muy importante para escribir, ¿no? Aquí hay algunas de esas, pues, excusas que solemos dar, ¿no? No tengo tiempo, ¿a qué hora sí trabajo todo el día? No, de eso de escribir era cuando yo estudiaba, ahora ya trabajo, ahora no hay tiempo. Ay, profesor, escribir cuentos, está usted mal si lo que quiero es tiempo para mí. Imposible, yo no puedo estar sentado tanto tiempo, necesito escribir. Y hay quien dirá que escribir es una pérdida de tiempo y que mejor se pongan a trabajar, ¿no? Bueno, decía yo que para estos talleres es muy importante, bueno, no solo tener la intención de escribir, no se trata de formar escritores profesionales, de que seamos escritores profesionales y publiquemos mañana y a lo mejor hasta candidatos a premio Nobel vamos a hacer, ¿no? En esos talleres lo que intentamos es que ustedes escriban, aprendan algunas técnicas, que tengan algunas cartas con las que puedan comenzar a escribir. En todos los cursos que les doy o que impartimos, que imparto de redacción, de estilo, de ortografía, de lengua, siempre les hago esta observación a mis alumnos, ¿no? Y les digo que, bueno, soy honesto y que después de un curso, un taller, pues difícilmente van a terminar saliendo del taller de, no sé, 5 o 6 sesiones, escribiendo la continuación de 100 años de soledad, ¿no? Y mucho menos van a salir egresados de lingüistas, y mucho menos, pues bueno, van a salir de aquí candidatos al premio Nobel, porque la cuestión de escribir efectivamente lleva una pasión, lleva unas ganas, pero también lleva una técnica a escribir, ¿sí? No solo es sentarse a contar una anécdota, sino es sentarse a contar la anécdota de forma ordenada. Y aquí hablamos un poquito de la escritura con relación a la oralidad. Y también en todos los cursos suelo decirles a los alumnos que no escribimos como hablamos. No debemos escribir como hablamos. La lengua tiene distintos registros. Es el registro oral, es el registro escrito, hay un registro auditivo. Si ustedes recuerdan, si alguna vez tomaron clases de inglés, pues en los cursos de inglés siempre había una parte en la que, bueno, yo ya soy de la vieja guardia, del paleolítico, en el que nos ponían un cassette o un CD y entonces decían, vamos a hacer listening, y entonces escuchabas, ¿no? Y era para que tu oído escuchara el inglés. Y había una parte donde hacíamos conversation y había otra parte donde hacía uno grammar, ¿no? Que eran todas las reglas. Y eso se hace para dominar todos los niveles de la lengua, porque se puede dominar uno u otro. Tendrán ustedes conocidos o ustedes mismos a lo mejor que hablan muy bien inglés, pueden tener una conversación sin ningún problema, pero de eso a escribir, pues es muy diferente. Habrá quien lee inglés muy bien, sobre todo ahora con la tecnología, pues hasta los que no hemos tomado clases de inglés, pues ya con la misma tecnología se va uno introduciendo al lenguaje, ¿no? Del internet, que pues está en inglés, y de la tecnología que está en inglés. Entonces, bueno, pues leemos en inglés, pero de eso a sostener una conversación con un americano o con un inglés, pues es otra cosa, ¿no? Y eso se da porque los registros de la lengua son diferentes. La lengua oral en una función muy primaria y expresándolo de una manera muy simple, si quieren hasta simplona, la lengua oral tiene el objetivo de darnos a entender. Hablamos para comunicarnos, hablamos para comunicar un mensaje, hablamos para que un receptor entienda ese mensaje, interprete ese mensaje. Para eso hablamos. Sin embargo, la lengua escrita tiene otra finalidad y tiene otro objetivo y por lo tanto tiene otras características. La lengua escrita, a diferencia de la lengua oral, y esto es muy bonito, muy poético, muy literario, la lengua escrita es eterna. Y el que sea eterna le da este sentido de ser muy celosa para ser escrita, ¿sí? La lengua oral es instantánea, ¿no? La lengua oral, me dijo mi abuela que los terrenos eran míos.
Entonces llegará otro primo y dirá, no, a mí también me lo dijo. Y llegará una tía y dirá, no, a mí me lo dijo desde hace 13 años, ¿no? Pues sí, pero ¿a quién le dijo primero? ¿De quién son? No lo sabemos. Sin embargo, si llega otro familiar y trae un papel y dice, a mí me lo escribió. Y entonces es cuando empieza, cuando conocemos este dicho popular de papelito, habla. A mí me lo escribió y eso tiene más peso. ¿Por qué tiene más peso? Porque la escritura es eterna. La escritura no se la lleva el viento. La escritura se queda ahí. Lo que hablamos, pues tú me dijiste. Pues te lo dije, pero yo no me acuerdo de habértelo dicho. No, de verdad que me lo dijiste. Yo no me acuerdo. Y entonces probar algo que se dijo es realmente difícil. Sin embargo, cuando escribimos algo y dejamos algo escrito, se queda para toda la vida. Y en este sentido, escribir textos, escribir literatura, es dejar una parte de nosotros para toda la vida. Fíjense que aquí los griegos, por ejemplo, los griegos pensaban que la inmortalidad se alcanzaba con las acciones, pero que la inmortalidad se conservaba cuando alguien componía un canto o un texto de ti. Porque entonces tú ibas a morir y te iban a seguir leyendo. Y cada vez que te leían o leyeran sobre ti, ibas a estar vivo y te ibas a volver inmortal. Estos personajes de la literatura que a lo mejor recuerdan ustedes en algún momento, primaria, secundaria, prepa o aún todavía, como Aquiles, Odiseos, personajes griegos, alcanzan la inmortalidad a través de las letras, ¿no? Seguimos después de 2500 años hablando de Aquiles, hablando de Odiseo, hablando de personajes bíblicos, si ustedes quieren, hablando del Quijote después de 500 años, hablamos de personajes que en la literatura están vivos. Y entonces a través de la lengua escrita se inmortalizan. La lengua oral se lo lleva el viento, las palabras se las lleva el viento, la lengua oral es momentánea. La lengua escrita es inmortal. Lo que escribimos no muere. Si yo doy una charla y nadie me graba y no hay testimonio, digamos, no hay una grabación de lo que dije, pues es como si no lo hubiera dicho. Pero si yo hago un artículo, si yo escribo una poesía, si yo escribo un texto, ese texto va a quedar ahí para toda la vida. Y ese texto va a ser leído 1, 2, 3, 4, 500, muchas veces. Va a ser leído mañana, va a ser leído en un mes, en un año, en 200, o como en el caso de estos textos literarios, después de 2500 años. El valor de la palabra escrita es diferente al de la palabra oral. Y esa eternidad que se alcanza en la lengua escrita tiene de alguna manera una forma, tiene una serie de características que le dan esa inmortalidad y que debemos conocerla para escribir, ¿no? Muchos de nosotros, y lo comento yo en los cursos, la mayoría de nosotros hablamos español, más crecimos, fuimos educados en la lengua española. Pero de eso, a conocer el español, hay algunas diferencias, ¿no? Podremos comunicarnos y yo diré que todos ustedes, de alguna manera hablan español y me dirán, sí, yo sé español. Pues claro, maestro, yo desde los 4 años, es más, desde los 3 años yo ya hablaba en español. Ok, yo diría, bueno, entonces explíquenme la diferencia entre un pretérito perfecto, un pretérito imperfecto y un pretérito pluscuamperfecto. Ya no es tan sencillo, ¿verdad? A ver, explíqueme cuándo se usa bien un subjuntivo, cuándo un indicativo y cuándo un imperativo. No, pues ya no es tan sencillo. La lengua escrita es muy, si bien es muy dócil porque nos permite comunicarnos, también es muy celosa. Y es muy celosa en cuanto a que exige un conocimiento, si no absoluto, sí un conocimiento básico para dejarse querer, para dejarse expresar. Y ese conocimiento, bueno, pues es la gramática, la ortografía, la redacción, la sintaxis, ¿no? Es bueno, volvemos a reiterar, este ímpetu de escribir, pero también es necesario
saber cómo hacerlo, ¿no? No solamente son las ganas de jugar fútbol, sino hay que saber las reglas, hay que saber cómo se juega, hay que saber correr, hay que tener condición física, hay que hacer equipo, hay que conocer técnica, hay que conocer jugadas, hay que conocer muchas cosas, ¿sí? Para no quedar en un plano de simple y mero aficionado. Entonces, en este caso, bueno, hablando un poquito de la lengua oral, la lengua escrita, bueno, la lengua escrita tiene esto, tiene reglas, y a veces esas reglas son las que nos espantan, ¿no? De repente decimos, híjole, estas reglas de escritura, ay no, ortografía, ay no, redacción, ay no, vocabulario, sinónimos, no, yo no, ¿no? Cuento mucho esa anécdota con los alumnos cuando uno les deja un trabajo y les dice, van a ver una película y me van a hacer un ensayo. Y entonces el alumno pone cara de, no, como un ensayo, profesor, eso no. Entonces no falta el alumno que alza la mano y dice, ¿y si se la contamos? Y entonces, claro, es mucho más sencillo comunicarlo oralmente, porque, bueno, oralmente lo cuento en el momento real, oralmente incluso puedo gesticular, oralmente puedo brincar, hacer tonos. Hay algunos alumnos que cuentan las películas padrísimo. Es más, cuando uno las ve nuevamente dices, no, no estaba tan buena como la contó el alumno. Él la contó mucho mejor que la película, porque la lengua oral nos permite todo esto y es mucho más sencillo. Sin embargo, el sentarnos a escribir ese artículo o ese ensayo, uff, ¿cómo empiezo? Y implica este conocimiento que decíamos de la lengua, ¿no? La lengua oral es inmediata, la lengua oral, eh, aquí, la lengua oral predomina el lenguaje objetivo y metafórico. Hablamos con muchas metáforas todos los días, ¿no? Si ustedes ponen atención en su forma de hablar diaria, bueno, utilizamos cantidad de metáforas, ¿no? Vete volando a la tienda. Pues no, no sacas las alas y te vas volando, ¿no? Ahí échale un ojo a tu hermano, pum, te arrancas el ojo y se lo avientas. No, pues tampoco, ¿no? Es que la fiesta estuvo prendidísima. Sí, seguramente aventaron gasolina y fuego y todos estuvimos, no, eso no existe, es parte del lenguaje metafórico, ¿no? Que se usa en la lengua oral. Se enfatiza por medio de la gesticulación, predomina mucho la improvisación y sobre todo el mensaje es efímero. Decíamos, la lengua escrita no. La lengua escrita, la lengua escrita del lenguaje tiene que ser preciso. Si la lengua literaria, a diferencia de la lengua científica, nos permite jugar con el sentido figurado de las palabras, usar metáforas, usar figuras retóricas, usar comparaciones, usar adjetivación, usar hipérbole, hipérbaton, usar todas las figuras retóricas que conocemos, ¿no? Retruécano, no sepa, anadiplosis, anadiplosis, episeusis, todo lo que ustedes quieran, metonimia, sinécdoques, todas las figuras retóricas que quieran, nos lo permite la lengua, la literatura. Sin embargo, dentro de eso que nos permite jugar con ese lenguaje figurado, tiene que tener o nos exige cierta precisión para comunicar el mensaje, orden de ideas para comunicar el mensaje. El mensaje de la comunicación escrita, decíamos, es perdurable, no se pierde tan sencillo, dura, se conserva, se preserva. Predomina la elaboración, ¿no? Nos lleva a un proceso un poco más elaborado que el de contar un cuento, contar un chisme, contar una anécdota, ¿no? Implica una estructura, hay estructuras para contar los relatos. No puedo contar los relatos conforme me voy acordando, porque cuando yo los estoy contando en el grupo o estoy contando el chisme, me puedo permitir divagar, regresar, porque me están viendo y en vivo puedo hacer hablar esta comunicación oral. Sin embargo, cuando yo dejo un escrito y ya no estoy presente ahí, el escrito debe tener la facultad de comunicarse por sí mismo con quien decida abrir y leerlo. El escrito se vuelve autónomo de su autor. Y por eso exige una elaboración mayor, obedece a reglas de sintaxis, de ortografía, de gramática y de redacción. Obviamente todo esto
con un hijo, no es con el afán de espantarnos, porque va a decir, oiga, primero nos invitó a escribir. Primero dijo que qué padre que escribiéramos nuestras anécdotas. Primero dijo que hay una fuente de creación ahí. Primero nos dijo que nos aventemos a escribir y pensamos los míos. Y ya después viene a decir que tenemos que aprender una serie de cosas para hacerlo, ¿no? Bueno, no es que se espanten, sino más bien de lo que se trata es de hacer un ejercicio serio, de hacer un ejercicio con conocimiento de causa y de que sea un ejercicio que nos permita lo que comentaba hace un momento, que sus textos, que sus escritos perduren, que se eternicen, que su sentir y su pensamiento pueda ser compartido, entendido y comprendido por alguien más sin la necesidad de que ustedes estén presentes para contarlo. Que el texto se vuelva autónomo y que el texto hable de ustedes a través de él mismo. Y por eso es necesario aprender este conjunto de reglas que al principio parecen muy engorrosas, que al principio parece que espantan, pero que después se disfrutan, después se goza, después se juega con ellas, ¿no? La escritura, aprender a escribir, aprender a redactar. Les digo también en muchas sesiones a mis alumnos, para aquellos que manejamos o que aprendimos a manejar, es más o menos un proceso así de ejercitación. Les digo yo que cuando uno aprende a manejar, eh, aquellos que aprendimos a lo mejor hace tiempo en un bocho, ¿no? Que siempre aprendieron en un bocho, en un coche parecido, y entonces generalmente te decían, a ver, ve, agarra el volante con las dos manos, ve hacia el frente, ahora ve con el espejo del lado izquierdo, tu retrovisor arriba, ahora el derecho, pero saca el clutch, no, poquito, mete el acelerador, ahora mete la velocidad, no, rápido porque si no se ve el coche para atrás, y ahora esto, lo otro, y de repente llegaba uno y decía, ¡ey! Tengo dos manos, dos ojos y dos pies, o veo al frente, o veo acá, o bajo la vista a ver la palanca, o saco el, ¿qué hago? Y te decían, tienes que hacer todo. Y entonces parecía al principio imposible, y uno decía, no, no puedo hacer todo, más el miedo que traigo, olvida, yo no sirvo para esto. Sin embargo, cuando se va practicando, cuando se va ejercitando, se va automatizando. Y si ustedes son perspicaces, y recordamos un poquito esto, ya cuando uno aprende a manejar, no solo haces todo eso, haces eso y más. Porque está el que hace todo eso, más subirle al radio y cantar. Está el que hace todo eso, más subirle al radio, cantar. Y digo, no, no estoy diciendo que sea bueno, no lo estoy justificando, no estoy permitiendo, pero hasta desayuna. Y está todavía, hay unos muy intrépidos, más intrépidas, que hasta se maquillan. Y mientras manejan, se maquillan, desayunan y cantan, todavía voltean y regañan a los hijos. O regañamos a los hijos. Es decir, ¿qué pasa? Que es un proceso de mecanización, de ejercicio, de automatización, que después va fluyendo de manera natural. Y en parte, pues estos talleres, estas sesiones, estos cursos que damos aquí, tanto para el área científica como ahora para el área literaria, pues tienen este objetivo, ¿no? Que ustedes conozcan un poquito de reglas, aquellas que necesitan para expresar bien sus textos, para diseñarlos, para conformarlos, para dejarlos bonitos, les digo yo a mis alumnos, escribimos un cuento, escribimos un relato, pero ahí no está escrito. Nos falta embellecerlo. Ahí tenemos la masa. Nos falta moldear la galleta, hornearla y adornarla. Cuando uno escribe es como cuando uno va a una fiesta y se pone sus mejores galas. Sí, primero me baño, claro, primero escribo el texto, pero luego hay que embellecerlo. Luego hay que hacer que el texto hable. Luego hay que ponerlo elegante, porque un texto es eso, como cuando uno va a una fiesta, ¿no? Cuando uno va al mercado todos los días, un sábado, un domingo, pues a lo mejor te pones unos jeans, una playera y sales, porque nadie te va a ver, porque no estás en exposición, porque no pretendes dejar en la memoria de los demás ese instante. Sin embargo, cuando uno va a una fiesta de gala, pues sí, entonces saca uno su mejor traje, su mejor corbata, su mejor perfume, su mejor peinado. ¿Por qué? Porque va a haber una memoria. Ya sea que haya fotos, ya sea que haya filmación, y ese video lo van a volver a ver otra vez, y esas fotos se van a ver una y otra vez, y me van a ver una y otra vez, o porque va a haber un grupo de personas que me van a criticar en la fiesta. Y entonces tengo que llevar mis mejores galas. Lo mismo sucede con la escritura y con la literatura. Lo que yo escriba va a ser vuelto a leer, va a ser criticado, va a ser analizado, se va a releer,
y ahí voy a estar presente. Y entonces debo de llevar en ese texto las mejores galas, ¿no? Y esas galas, esa forma de maquillarse, de arreglar el texto, de adornarlo, de no solo comunicar un mensaje, porque en la literatura no es solo comunicar el mensaje, sino cómo lo voy a comunicar. Quiero contar esto, pero ¿cómo lo voy a contar? Lo quiero contar con poesía, lo quiero contar como anécdota, lo quiero contar como un cuento, lo quiero contar con personajes ficticios, lo quiero contar con personajes reales, no, lo quiero contar en el futuro, no, lo quiero contar en el pasado, lo quiero contar a través de un microrelato que sea no más de una cuartilla, no, la verdad es que yo quiero hacer una novela de esto. ¿Cómo lo quiero contar? Ya tengo la anécdota, pero necesito opciones para contar lo que yo quiero contar y tener una gama de posibilidades de, pues lo puedo contar así, o lo puedo contar así, o esto lo cuento así, y esto así. Y entonces nutrirme de herramientas. Eso es lo que intentamos hacer en los cursos, ¿no? Y es lo que tratamos de mover en esta charla, ¿no? Conocer los elementos de la comunicación. ¿Quién nos va a leer también, no? ¿Quién quiero que me lea? Quiero que me lea el personal de enfermería. Quiero que me lean mis amigos, mi familia. Quiero que me lean todos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a contar ese mensaje? Una vez que identifique a mi lector, ¿cómo lo voy a contar? ¿Qué lenguaje voy a utilizar? No, pues yo lo quiero hacer coloquial porque quiero que me lea hasta mi sobrinito. No, yo quiero ser muy elegante. Quiero que vean que tengo un dominio del lenguaje, ¿no? ¿Qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar? ¿Cuál es el lenguaje correcto que voy a utilizar? Esas son herramientas, ¿no? ¿Y cómo voy a contar ese texto? Bueno, pues lo voy a contar a través de párrafos, de oraciones, de ideas. ¿Y cómo expreso esas oraciones? Bueno, con ciertos elementos que deben de tener nuestros párrafos, ¿no? Coherencia, debe haber ideas ordenadas, debe haber información de lo que estamos diciendo, debemos de tener una estructura para relacionar ideas, ¿no? Independientemente de que la literatura nos permite jugar mucho, ¿no? En la literatura los textos literarios a veces no siguen normas y reglas de escritura, pero se pueden dar muchas licencias, ¿no? ¿A qué me refiero? A que a lo mejor en un cuento no necesariamente tengo que seguir el orden estricto de un texto científico, ¿no? Donde llevo una introducción, un marco teórico, hipótesis, conclusiones, resultados, conclusiones, discusión. Hay una serie de pasos que no me puedo brincar. En cambio, el texto literario sí, puedo comenzar a contar mi anécdota por el final y luego terminar en el principio. Se puede. O puedo hacerlo ordenado, principio, luego el desarrollo y luego el final, ¿no? O puedo ir salpicando el final, o puedo hacer un texto en un tiempo pendular y brincar del pasado al presente y estar narrando mi texto, ¿no? Si bien el texto escrito y literario nos permite jugar con eso, sí exige de todos modos tener una coherencia, una cohesión, ¿no? Que el texto esté perfectamente bien cohesionado, que el texto esté perfectamente bien relacionado para expresar y para contar lo que realmente queremos contar y que el lector descifre el mensaje como realmente nosotros queremos que lo haga. ¿Sí? Cuando uno escribe, y eso también es algo que suelo comentar, es un poco, es a lo mejor una idea un poco simplona, pero los escritores, de alguna manera, cuando nosotros escribimos, somos en cierta forma manipuladores. Hacemos que quien nos lee sienta y piense lo que nosotros queremos que sienta y piense en el momento que nosotros lo decidimos. ¿A qué me refiero? Un escritor de cuentos de terror sabe en qué momento de la historia nos va a hacer brincar, o en qué momento de la historia, con qué narración o con qué palabras que está poniendo en ese momento nos va a hacer cerrar el texto y decir, no, hasta aquí. O sabe un escritor de novela romántica encontrar las palabras exactas y el momento exacto dentro de la historia para hacernos llorar. Y lo sabe, y sabe que lo va a provocar. Entonces, de alguna manera, cuando escribimos, hacemos eso. Incluso piensen hasta en una carta para pedir un aumento de sueldo. Cuando uno va a pedir una carta de aumento de sueldo, queremos que nos den el aumento de sueldo o un cambio de horario, que nos concedan una plaza.
y redactamos la carta con cierto lenguaje, con ciertos antecedentes para lograr nuestro cometido, ¿sí? No ponemos en la carta, señor director, necesito aumento de sueldo. Pues porque generalmente no lo van a dar. Y entonces lo que tenemos que hacer es cobijar esa idea del aumento de sueldo con algunas preposiciones, con algunas ideas, para persuadir al director de que nos dé el aumento de sueldo, ¿no? Y entonces podemos contar ahí que la carestía, las necesidades, mi situación, lo que sea, tratamos de envolver el pensamiento en la medida de lo posible de quien lo va a leer para que nos autorice lo que queremos. En la literatura sucede algo similar. Nosotros hemos determinado qué texto vamos a hacer, tenemos que buscar las palabras, el momento, las figuras, las formas exactas para provocar en nuestros lectores lo que nosotros intentamos provocar. Entonces, eso es muy importante a la hora de hacer el texto. Y bueno, decía yo que en estos talleres que damos, en estos cursos, bueno, pues intentamos no solo propiciar la creación literaria, no solo mostrarles a ustedes los modelos en los que podemos escribir, no solo alentarlos a escribir, no solo les mostramos cómo plasmar esos pensamientos y llevarlos al papel, sino también pulir un poco nuestro estilo, ¿no? Que cada uno de ustedes se haga de un estilo, que cada uno tenga una escritura particular y bueno, pues con ello tenemos que ver algunas cosas de sintaxis, como de subordinación, de oraciones, de coordinación, de cómo se forma una oración, de cómo se estructura una idea, de cuándo una oración representa una idea y cuántas ideas es importante que tenga en un párrafo, en un texto, cómo ir concatenando ideas, lo que son los nexos, lo que son los conectores, todo aquello que nos permita a nosotros de alguna manera expresar nuestros textos, ¿no? De eso se trata. Reitero nuevamente, sé que a lo mejor es, pues eso, reiterativo, pero no se trata de espantar a nadie, pues si no estaría yo aquí sentado, sino de invitarlos a escribir. Y de al mismo tiempo de invitarlos a escribir, que se animen a escribir, invitarlos a conocer las técnicas de cómo escribir, cómo hacer que mi texto se vuelva eterno, cómo hacer que mi texto se vuelva inmortal. ¿Y por qué no? ¿Cómo hacer que mi texto se publique? ¿Cómo hacer que mi texto se mande a un concurso de cuento, a un concurso de poesía, o una lectura, ¿no? O incluso deleitar a mis amigos con un texto, compartir nuestras experiencias, ¿no? Estas charlas pues tienen eso. Regreso un poco también a hablar de cuestiones de español, ¿no? Cuestiones de tiempos verbales, todo enfocado a cómo ustedes pueden ir contando, cómo pueden ir trabajando estas anécdotas, ¿no? Y desde luego la ortografía, ¿no? Debemos comunicar el mensaje y si no hay una buena ortografía, pues se pierde el mensaje, ¿no? La ortografía, la redacción nos sirven para comunicar el mensaje. Si no tenemos buena ortografía, podemos ocasionar ambigüedad, podemos causar malentendido, podemos hacer que el texto pierda coherencia, que el texto pierda sentido, y si todo eso ocurre en nuestro texto, pues nuestra idea, nuestro texto no va a ser leído de una manera exitosa, ¿no? No vamos a provocar, vamos a terminar de provocar lo que queremos provocar en nuestros lectores. Bueno, esto era relacionado con lo que comentábamos, bueno, con la escritura. Esta charla, bueno, la llamábamos así, está dentro del marco de la literacidad, porque, bueno, decidimos en esta charla y en esta ocasión alejarnos un poco de la cuestión científica, de la cuestión técnica, que es muy importante y es parte de su quehacer y de su formación profesional, pero que también es parte de nuestra formación humana esto, la literatura, ¿no? La literatura. ¿Por qué leemos literatura? ¿Por qué escribimos literatura? Porque no solo somos profesionales, somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos pasiones, sentimientos, tenemos tristezas, tenemos mucha pasión dentro de nosotros que le da en alguna medida sentido a nuestra vida. Y en este ambiente de la enfermería, pues bueno, vemos que incluso el convivir con pacientes también hay una convivencia humana.
perdonen el término que voy a usar o la forma en que lo voy a expresar, pero la materia prima con la que trabajan ustedes son seres humanos. Y en ese ámbito hay una relación muy estrecha entre seres humanos que merece ser expresada, y que mejor que mediante la literatura. La literatura es una vía muy importante para expresar nuestros sentimientos, para expresar nuestra humanidad y para comunicar nuestra humanidad con otras personas. Entonces, yo nada más terminaría invitándolos a que ustedes, pues si tienen esa inquietud, si en el momento de la charla pensaron o idearon, imaginaron que también tienen material para escribir y lo quieren escribir, a lo mejor por ahí tenemos algún poeta, algún novelista, alguien que escribe cuentos y nos quiere compartir, pues que lo haga. Y si no lo han hecho, pues que se atrevan a hacerlo, que lo hagan. Es una parte también muy interesante para expresar, ¿no? Repito, no solo de enfermería vive el enfermero, la enfermera, sino también vivimos de estas cuestiones humanas, y no es privativo, repito, de la pandemia. Lo que ocurrió en la pandemia y este ejercicio, bueno, nació de ahí, fue de las cosas que trajo la pandemia, pero no solamente son cuestiones del confinamiento, sino que pueden ser cuestiones de el ámbito laboral cotidiano de todos los días, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto cerraría, invitándolos a que nos sigan. Próximas sesiones, me voy a meter a lo mejor aquí un poco en lo que no me importa, pero próximas sesiones habrá más sobre el tema de literacidad. Vamos a tener maestros invitados sobre microrrelato, sobre narrativa, ¿no? Yo ahorita quise dar una introducción de la literatura, de la lengua, de la escritura, para dar pie a que después, bueno, pues ya habló él de la escritura, de sí escribir, de sí emocionarse, pero ¿cómo? Bueno, pues vamos a tener algunas sesiones y talleres de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo, invitarlos a que escriban, adéntrense en la literatura. Gracias, Muchas maestra. gracias, maestro Jesús. Como siempre, un placer escucharte. Y ahorita, durante tu presentación, algunos compañeros mandaban mensajes por el chat del colegio. Incluso aquí tenemos colegas que trabajan en investigación, publican en revistas científicas, y comentaban algunos de ellos, ¿no? Me hacían llegar el mensaje sobre la importancia de poder hacer alguna propuesta de conjuntar información científica y poderla plasmar. Por ahí han surgido ahorita varias propuestas, varios proyectos. Y bueno, también comentarte, nos han hecho llegar algunas preguntas, no solamente de la Ciudad de México, sino también de otros estados de la República. Entonces, me va a permitir hacer las preguntas, maestro, para que, bueno, quienes hicieron favor de enviar su pregunta, pues se vayan con esa resolución de la duda. Hacen una pregunta de Guanajuato. Aparte de felicitarte por la excelente ponencia, mencionan si para llegar a escribir cuentos, ¿qué tan recomendable es leer libros de cuentos? Tu micrófono está apagado, maestro. Es muy recomendable leerlos. Por ahí decía Cortázar, tiene un libro de cuentos, un decálogo de cómo escribir cuentos, y dice, pues la imitación es buena, pero de principio no te cases con la imitación. Sigue a los modelos, sigue a los maestros, pero busca tu propio camino. Es eso. O sea, yo les diría que sí, leer cuentos es muy bueno, pero es mucho mejor escribir los cuentos, porque a veces nos puede pasar que sin querer, eso llega a suceder, sin querer, a veces nos construimos nosotros mismos una losa de cuentistas. No, pues cómo voy a escribir como Rulfo. No, pues leí cuentos de García Márquez. Entonces nos comparamos con otros monstruos, y eso a veces impide que escribamos, ¿no? Sí, leer cuentos, yo recomiendo leer los cuentos, pero siempre y cuando no construyamos con ellos, o que no hagamos de ellos una barrera para escribir los nuestros, sino que leerlos en la medida que nos sirvan de inspiración, a lo mejor de emular alguna técnica que vimos por ahí. Oye, a mí me gusta, por ejemplo, cómo narra
por ejemplo, Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo es de los que habla en El Llano en Llamas y entra a la acción directa. A mí me gusta eso. O a lo mejor a mí me gustan los cuentos que te van llevando poco a poco. O sea, sí, en ese sentido, leer cuentos está bien, pero no, difícilmente vamos a pulir una técnica de cuentos leyendo cuentos, ¿no? O sea, sí sirve, pero bueno, hay otras formas, hay otras técnicas. Ok, maestro, muchas gracias. Mira, nos preguntan de Ciudad de México, ¿el cuento puede ser adaptado para ser utilizado en la docencia? Claro, claro que puede ser usado para la docencia, ¿no? Y de muchas formas, o sea, incluso hasta para el conocimiento científico. Yo decía, hacía yo la diferencia entre texto científico y texto literario, pero no están peleados, ¿eh? O sea, también puedo yo transmitir ese conocimiento científico a través de un texto literario, y a lo mejor eso lo hace, por ejemplo, pensando en docencia, más digerible, hace que el alumno se acerque con mayor familiaridad a un texto así que a un texto meramente científico, ¿no? Y podemos hacer el ejercicio con alumnos, ¿no? Además, estos recitales o hacer estas dinámicas de lectura de cuentos, todos leen su cuento, o hacer estas dinámicas de hacer un cuento entre todos, o sea, da para mucho el cuento. Ok, maestro. Mira, nos hacen una pregunta de Veracruz. Además de felicitarte por la excelente ponencia, nos preguntan cómo decidir a quién puede ir dirigido mi cuento. Pues ahí ya, ahora sí que es una cuestión muy personal. ¿Cómo decidir a quién le vas a dirigir tu cuento? Pues depende, ¿no? Híjole, ahí sí es una cuestión muy personal. Si vas a escribir un cuento para niños, tienes que analizar mucho, por ejemplo, pongamos esta cuestión de la anécdota, ¿no? ¿A quién le quiero compartir mi anécdota? ¿A un profesional de enfermería? A lo mejor quiero que la lea a cualquier persona, a lo mejor quiero que la lea cualquier persona ajena a la enfermería para que comprenda o sienta o conozca lo que vimos los de enfermería, o a lo mejor quiero escribírselo a un niño. Ahí depende de que tú eres quien elige el público. Tú eres el que elige el público al que le vas a escribir tu texto, ¿no? Y no solo un texto literario, un cuento, pues un texto científico. Tú eliges si se lo vas a dedicar para un público especializado, si va a ser para un público lego, si va a ser para divulgación, digamos, popular. Entonces, tú eliges a quién. Y muchas veces te das cuenta a la hora de escribir el cuento, ¿no? A veces tenemos una idea de a quién va dirigido el cuento y a la hora de terminar el cuento termina en otra cosa y vemos que, bueno, pues a lo mejor no iba para allá. Hay accidentes literarios y algunas veces son muy bonitos. Ok, maestro. Y bueno, nos escriben de Tabasco, maestro. Nos preguntan, ¿cuál puede ser el beneficio del cuento para utilizarlo con adultos? Pues mucho puede ser, en ese sentido, bueno, pues decíamos, el cuento es hasta terapéutico, no solo escribirlos, también leerlos. Entonces, utilizarlos con adultos, pues sirve mucho para cualquier ámbito. Ustedes, incluso estoy pensando en esta cuestión que hablaba la maestra al principio, ¿no? Mucho tiene que ver con la salud, a veces nuestro estado emocional. Y la literatura, los cuentos, las novelas nos ayudan al equilibrio emocional. Y eso puede muchas veces ayudar. Estoy pensando a lo mejor en pacientes o en gente de la tercera edad que a través de la lectura, de la escritura, pues encuentran, ¿no? De repente estos estados para expresar sus emociones y puede ser catártico, ¿no? Puede ser terapéutico. No solo leerlos, escribirlos, en fin, la escritura tiene esos dones terapéuticos, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, maestro, es, ¿hay alguna técnica o estructura en la que pueda guiarme para empezar a escribir mi cuento? Híjole, hay muchísimas técnicas. Te vamos a invitar a las siguientes sesiones. Pues, hay Ok. muchas técnicas, hay muchos libros de técnica de cuento, cómo narrar el cuento, cómo empezar, ¿no? Y entonces, pues puedes seguir hay muchas, o sea, no podría yo recomendarte, ¿sabes qué? La técnica de tal cuentista o tal manual, muchos manuales de cómo escribir un cuento. Lo principal es, pues,
adentrarte a escribir, no, primero escribirlo, comenzar a escribirlo y después ir viendo el tratamiento que le quieres dar a tu cuento. También mucho depende de la historia que estás contando. Hay historias que dan para un cuento largo, hay historias que dan para un cuento corto, hay historias que dan para un microrrelato, hay historias que dan para una anécdota, hay anécdotas que se transforman en cuento. Entonces, depende de la historia que tú estés escribiendo. Y en cuanto a técnicas, híjole, pues ahí sí voy a ser comercial. Y bueno, vendrán en las siguientes sesiones maestros a hablar precisamente de técnicas de microrrelato. Vamos a tener en la siguiente sesión un maestro que él sí escribe cuentos. Él es cuentista, ha publicado algunos cuentos y él explicará ahora sí que cómo aventarse la primera vez a escribir un cuento, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación. Ok, antes de ya concluir, quisiera leer un comentario que están colocando aquí, maestro. Muy interesante. Bueno, la doctora Angélica te felicita por el tema y bueno, ella nos comparte que durante la enfermedad de su esposo por casi un año, escribió cada semana un pequeño boletín informando su estado de salud. Fue todo un éxito y muchas personas le comentaron que debía ser escritora. Entonces, esta también es una oportunidad para ir narrando las experiencias de vida y que seguramente esto que la doctora vivió, pues puede también ser útil para otras personas que están pasando por la misma situación, ¿no? Entonces, ojalá y más adelante pudiera compartirnos esto y a lo mejor a través de, más adelante va a venir ya un curso, en donde van a poder perfeccionar si ya tienen algo escrito y si no, bueno, pues va desde ayudarles desde cero prácticamente. Nos hacen otra pregunta, maestro. ¿La lectura continua es una herramienta de perfección en la escritura? Sí, no la única, ese es un mito. El de si lees mucho, escribes mejor. Antes se decía, ¿quieres tener buena ortografía y escribir bien? Lee mucho. Es un mito, sí ayuda mucho, claro que ayuda mucho, porque se va uno fijando vocabulario, va uno fijando estructuras, va uno viendo cómo, bueno, a veces es intrínseco, a veces es inconsciente, te vas fijando estructuras de pensamiento, te ayuda a enriquecer vocabulario, sí te ayuda muchísimo. Es más, por eso hay un proceso de lectoescritura. Pero no es la panacea, ni es este mito que muchas veces decía, si usted quiere escribir bien, lea mucho. No, tampoco. Hay técnicas también para aprender a hacerlo, hasta pues, de una manera más sencilla, sin tener que leer bibliotecas enteras, ¿no? No siempre un buen lector es un buen escritor. Hay casos que sí, claro que hay grandes lectores que son buenos escritores, Borges, por ejemplo, ¿no? Un gran lector, un gran escritor, pero no en todos los casos, no en todos los casos. Sí ayuda, sí, pero digamos que no es el remedio o la panacea. El que lee mucho escribe bien, no siempre. Ok, y ya por último, es que sí, salen más preguntas. Otra pregunta que nos hacen es, tenemos aquí varios compañeros investigadores, nos dicen que qué tan difícil puede ser después de tener experiencia en la escritura científica poder pasar a la escritura literaria. Bueno, yo hago, digamos que en nuestra área, que es la literatura, pues también hacemos ciencia, ¿no? Lo que viene siendo la filología, lo que viene siendo la crítica literaria. ¿Qué tan difícil es? Al principio cuesta un poco de trabajo porque uno tiene una estructura un poco cuadrada de cómo son las cosas, ¿no? A más B igual a C. Pero después se da uno cuenta que es una vía donde hay libertad total, hay más libertad, ¿no? No hay esta camisa de fuerza y es gozoso. Escribir, al principio puede costar trabajo, pero después créanme que es gozoso escribir literatura, ¿no? No quiero decir que la literatura permita hacer todo, pero de repente sí, y eso le da un contexto diferente a la escritura. ¿Es complicado? Sí, al principio cuesta un poco de trabajo porque quiere uno aplicar el mismo rigor, pero es cuestión de practicarlo y después se hace la diferencia muy bien de una y otra, ¿no? Perfecto, maestro, pues muchas gracias y No, además ustedes, hacen muchas felicitaciones para ti. Estuvo gracias. excelente la ponencia. Y bueno, pues esta es una probadita de lo que se viene en las siguientes sesiones. Recordemos que el próximo martes, en el mismo horario, nos vamos a estar reuniendo con el licenciado Esaú Pérez Tapia.
y que nos va a hablar de por qué leer y escribir cuentos. Y entonces aquí sí vamos a poder explayarnos en los diferentes objetivos que tiene cada uno de ustedes para la creación de sus cuentos. Y cerraremos este mes con el taller de microcuento y microrelato los martes 21 y 28 de febrero. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su presencia y los esperamos el siguiente martes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro Hasta Jesús. luego. Buenas noches a todos.